Hola, mi nombre es Mayo Ortiz y les doy la bienvenida a este nuevo canal que se llama Gestor Cultural MX. Y pues bueno, la finalidad de este canal tiene que ver con explorar un poco acerca de qué es la gestión cultural, a qué nos dedicamos los gestores culturales, algunas problemáticas o muchas de las problemáticas a las que nos confrontamos, también compartir esas experiencias laborales o de personas que se han dedicado ya durante mucho tiempo a estas cuestiones de la gestión. Y pues bueno, la idea de este canal también es hacer entrevistas, tener algunas noticias que sean importantes dentro del campo de la gestión, dar algunos tips o consejos acerca de cómo mejorar nuestra labor en la gestión cultural. Y pues bueno, también pienso que sería interesante compartir algunas herramientas de cómo nosotros podemos facilitar nuestro trabajo o que también incluso podemos cuestionar qué es lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros proyectos. Y en este primer video se me ocurrió hablar un poco acerca de por qué estudiar o por qué no estudiar gestión cultural, que esa será la segunda parte. Y pues bueno, solamente para comentar que yo estudié gestión cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UACM, hace ya algunos años. Llevo dedicándome 10 años a la gestión cultural en distintos proyectos que posteriormente sería interesante compartirlos si es que a ustedes les gusta esta propuesta. Y también estudié la maestría en Comunicación y Política en la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Xochimilco y actualmente estudio el doctorado en Humanidades y precisamente me encuentro desarrollando una tesis que está vinculada a temas de gestión cultural y algunos cuestionamientos que a mí me han surgido a lo largo de este tiempo. Y pues bueno, sin más preámbulo, con esta pequeña presentación y bienvenida para este canal, quisiera empezar con esta lista que hice acerca del por qué estudiar o por qué no estudiar gestión cultural. El punto que se me ocurrió fue: no estudies gestión cultural si crees que te vas a hacer rico. Uno de los grandes problemas cuando uno estudia esta carrera, esta profesión, es que tal vez pienses que vas a obtener grandes ingresos y que automáticamente vas a tener un gran trabajo, ¿no? Hay personas que tienen pues muy buenos conectes y que tienen la posibilidad de entrar automáticamente pues ya sean empresas que están trabajando en áreas de arte y cultura o en, no sé, en otro tipo de disciplinas en las que a partir de estos tipos de contactos pues se te permite poder entrar fácilmente dentro del campo de la gestión. Sin embargo, para las personas que empezamos como desde cero, creo que es muy difícil poder conseguir un buen trabajo. Una de mis experiencias fue que al principio, cuando yo estuve estudiando lo de gestión y salí, egresé de la carrera, no encontraba un trabajo que fuera remunerado. Casi todo era pues apoyo, no servicio a la comunidad o actividades que tenían que ver con una manera pues gratuita de poder participar en algún proyecto, ¿no? Entonces eso era bastante complejo. Para esto yo antes había estudiado una carrera que estaba vinculada a alimentos, a cocina. Entonces el primer trabajo que tuve después de terminar la carrera fue vinculado a cocina en un restaurante. Entonces pues fue muy difícil poder haber entrado dentro del campo. Entonces creo que a diferencia de otras carreras que creo que también están estigmatizadas como las ingenierías, como la arquitectura, la medicina o las leyes, pues difícilmente a veces se pueden encontrar trabajos dentro del campo, ¿no? No es que habrá segunda mano o habrás como trabajo y de repente pues ya te va a salir se solicita gestor cultural. Es muy difícil todavía, entonces en ese sentido pues no es tan fácil de entrar dentro del campo, pero creo que sí tiene otro tipo de beneficios, ¿no? La segunda razón por la que creo que no debes de estudiar gestión cultural es si eres artista frustrado. Perdón a todos los artistas que han entrado a esta carrera, creo que les beneficia mucho a las personas que ya tienen una formación o disciplina artística. Sin embargo, también llegan a veces muchos artistas o personas que quisieran tener una formación artística a las carreras de gestión cultural, pensando que es como una opción para poder desarrollar tu disciplina, ¿no? O algún interés que tengas en la pintura, en el teatro, en la música, en la danza. Y pues bueno, dentro de la gestión cultural, efectivamente, si tú eres artista, te van a beneficiar muchas herramientas que se ofrecen dentro de las carreras de gestión cultural. Sin embargo, no es para que tú seas artista, ¿no?
encontré con varios casos en la licenciatura y recuerdo algunos compañeros, compañeras, ¿no? que tenían como ese interés de poder exponer y de presentarse o de hacer cosas, ¿no? dentro de algunas áreas del arte, y sin embargo pues no lograban generar estos intereses o lograban desarrollar estas habilidades, ¿no? Dentro de la gestión cultural, porque precisamente tenían como esta frustración en querer haber sido artistas, ¿no? haberse desarrollado dentro de ese campo, y pues no lo habían logrado. Entonces muchos de ellos entraban a la carrera de gestión cultural porque pensaban que iban a poder lograr emprender una carrera dentro de las artes, y pues no es así. La gestión está más vinculada dentro de ciertos procesos organizativos, está más vinculada a ciertas cuestiones que están relacionadas a administrar un proyecto cultural, a pensar un proyecto cultural, a ejecutar un proyecto cultural, a administrarlo, a analizar cuáles son las posibilidades que tienen ciertos emprendimientos dentro de la cultura, pero no necesariamente está relacionado con la creación, aunque sí tienes la posibilidad y la capacidad de utilizar estas herramientas para hacer mejor tu trabajo. Otra de las cosas que se me ocurrió es: no estudies gestión cultural si crees que vas a salvar al mundo de las catástrofes sociales, político-culturales. Creo que uno de los grandes problemas cuando uno emprende un proyecto cultural es que creas que a través de tu proyecto cultural o artístico vas a generar tantos beneficios y vas a generar ese tan anhelado desarrollo económico, social o cultural, que las personas que vayan a recibir este proyecto que tú estás ideando pues van a salvar al mundo o van a salvar a esta comunidad con la que tú estás colaborando. Entonces, una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos 10 años es no pensar que a través de lo que yo estoy intentando ejecutar en un proyecto cultural pues va a generar estos beneficios, o a veces ni siquiera las metas o objetivos que tú te propusiste, ¿no? Entonces, pues también hay que aprender que tus proyectos o que tu proyecto pues no necesariamente va a poder tener esta visión salvacionista a la comunidad o al público al que tú te estés dirigiendo. Creo que otro de los puntos que también incluiría en esta lista que hice, son solamente 5 cosas las que se me vinieron a la mente, fueron las primeras. No estudies gestión si no piensas en los otros. ¿Por qué me refiero al otro? Porque creo que uno de los grandes problemas cuando uno estudia gestión cultural, y que está vinculado con esta mirada salvacionista que a veces tenemos con nuestros proyectos, es que de repente creemos que nosotros tenemos la fórmula o las posibilidades de que ante diversas crisis o problemáticas que está viviendo una comunidad o una colectividad, nosotros tenemos, a partir de las herramientas que nos ofrecen el arte y la cultura, pues poder hacer una buena intervención, y que las problemáticas que a veces son muy complejas, que a través de nuestro proyecto van a poder surgir eventos o cuestiones positivas, y seguramente sí van a poder generarse ciertos procesos que van a ayudar a esa comunidad o colectividad con la que tú estés trabajando, pero a veces no tenemos como esa sensibilidad de poder tener una reflexión o un pensamiento crítico respecto a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que es muy difícil si uno no tiene como una reflexión incisiva y constante respecto a lo que estamos interviniendo en una comunidad. Entonces creo que si no tienes esa capacidad para poder pensar en el otro, en sus problemáticas, en sus dificultades cotidianas, en todo el contexto tan complejo que le puede rodear a una comunidad o a una colectividad, difícilmente vas a poder obtener resultados positivos como gestor cultural. Entonces, uno de los puntos más importantes desde mi perspectiva para poder ser gestor cultural pues es pensar en el otro, tener una sensibilidad, ¿no? Que de alguna manera vayas pues sí, ejercitando, ¿no? Creo que es muy importante ese punto. Y bueno, el quinto punto sería: no estudies gestión si no tienes la paciencia para poder obtener resultados de tu trabajo. Una de las complejidades para poder ejercer la gestión cultural es que a veces los procesos en los que uno obtiene los resultados de un proyecto pueden tardarse más de lo que tú esperabas. Y también incluso, ¿no?, poder
pensar el proyecto, aterrizarlo, ejecutarlo, operativizarlo y obtener esos resultados, pueden generarse pues distintas complejidades y complicaciones, ¿no?, dentro del proceso de tu proyecto. Entonces, para poder generar un proyecto, me parece que sí es muy importante tener paciencia para obtener resultados y sobre todo mucha constancia, tanto para poder estudiar la carrera, pero también para obtener los resultados cuando ya estás trabajando en el campo de la gestión, ¿no? Entonces, creo que una de las habilidades que uno debe ir desarrollando, y lo veo como una habilidad, es la paciencia, ¿no? Creo que eso sería como lo más importante dentro de estos 5 puntos del por qué no estudiar gestión cultural. Quiero aclarar que estos puntos son algo totalmente arbitrario, no es que esté en algún manual, simplemente son percepciones que yo tengo y que creo que es importante como tenerlas en cuenta para alguien que está eligiendo la carrera de gestión cultural. Insisto, esto es algo como muy laxo, no estoy tratando de ser como muy académico en esta opinión que estoy dando, simplemente son cosas que se me ocurrieron y que a mí me gustaría como compartirles. Ahora van los 5 puntos del por qué si estudies gestión cultural. Estos son, insisto, mis 5 postulados desde una perspectiva muy personal, y creo que esto podría ser como interesante para alguien que está en ese proceso de poder elegir o una carrera, una profesión, o no sé, entrar a un curso o un taller sobre temas de gestión cultural. Creo que uno debe de aventarse a estudiar gestión cultural si tienes y si crees que tienes la posibilidad y la capacidad de aportar algo a tu entorno social o a las comunidades. A veces tenemos muchas ideas que no sabemos cómo desarrollar, y creo que la gestión cultural te permite la posibilidad de pensar en proyectos, ¿no?, en generar pequeñas aportaciones al entorno social, cultural o político incluso en el que tú vives o al que tú quisieras poder apoyar en algo, ¿no? Hay distintos proyectos, espero que a lo largo de esta experiencia de estos videos que estoy intentando hacer, y que no sé cuál va a ser el final o cómo vaya a plantearse o a replantearse este proyecto que estoy tratando de emprender, pero bueno, me gustaría que también pudieran conocer algunas de estas opciones, ¿no?, algunas de estas experiencias en que se han vivido las posibilidades de aportar algo a una comunidad o a alguna colectividad o en nuestro propio entorno, ¿no? Bueno, la segunda cosa creo que recomendaría es estudiar gestión cultural si tienes inquietud por aprender de los otros, de su cultura, de sus formas de vida, de esa diversidad que a veces te causa conmoción o que no entiendes, pero que quisieras aprender un poco más, ¿no? Entonces creo que uno debe de tener siempre la mente bien abierta, una capacidad de poder aprender y de poder acercarte al otro con mucho respeto, para poder no solamente creer que tú puedes ofrecer algo a una comunidad, a una colectividad o incluso a tu entorno, insisto, ¿no?, sino también que tengas la capacidad de poder aprender de esas otras cosas que tú no tienes, que tú no posees, esos conocimientos o esos saberes que son ajenos a ti, pero que de alguna manera, al estar interactuando con esas comunidades o en ese contexto en el que tú vas a hacer un proyecto, pues vas a poder retroalimentarte, ¿no? Y que tal vez, aunque no sea algo dicho o explícito dentro de la gestión, también recibes muchos aprendizajes con todos los proyectos que tú vas desarrollando y con esos públicos a los que tú te estás dirigiendo. Creo que uno aprende mucho si tienes realmente también la humildad para poder reconocer que no lo sabes todo y que no tienes todas las respuestas, ¿no? Entonces creo que eso sí sería como un punto muy importante, estudiar gestión cultural si tienes la capacidad de aprender de los otros, ¿no? Otra cosa por la que yo recomendaría estudiar gestión cultural, o más bien que creo que sería necesario tener en cuenta, es estudiar gestión si tienes la capacidad de respetar y de colaborar con quienes son diferentes, ya sea por su color de piel, por su religión, por su orientación sexual, incluso por sus ideologías políticas, o por toda esta diversidad que enriquece a la humanidad. Creo que si uno no tiene la capacidad
para poder aprender del otro y para poder respetarle en su diversidad, es muy difícil poder desarrollarse como gestor cultural, porque desafortunadamente en estas posibilidades que uno tiene como gestor a veces reproduce ciertos estigmas, ¿no? Que a veces no nos permiten entender esta diversidad tan vasta y tan rica que hay no solamente dentro de nuestra sociedad, sino en la humanidad, ¿no? Entonces creo que es muy difícil si uno llega con muchos estigmas o con muchos prejuicios a una comunidad, a una colectividad. Entonces, si no tienes esta capacidad de respetar y de colaborar con esos otros que no son como tú, difícilmente vas a poder disfrutar la carrera de gestión cultural. Otro punto que yo creo que es muy importante para poder estudiar gestión cultural es si tienes la capacidad de soportar la frustración. Como lo mencionaba al principio, una de las dificultades cuando uno empieza a trabajar en la gestión cultural es cuando estás tratando de insertarte en el campo laboral. Creo que eso sería como un aspecto. Otro aspecto sería también cuando tú ya estás dentro del campo y que a veces, insisto, no obtienes esos resultados, esas metas, esos objetivos que tú te habías planteado, ¿no? Entonces a veces los proyectos van dirigiéndose, ¿no? Van como recobrando vida, son como un organismo que de repente toma como vida por sí mismo, que a lo mejor tú puedes coordinar o tratar como de contenerlos, pero no necesariamente se van a dirigir a los resultados que tú estabas pensando, ¿no? Creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta, que a veces vas a terminar frustrado porque no conseguiste esos resultados que tú estabas pensando en esto. Creo que a diferencia de otras carreras, insisto, como, no sé, como la nutrición, como la medicina, las ingenierías o la antropología, la sociología, donde a veces es más este análisis, más que la intervención, que es en realidad lo que hace un gestor cultural, estar interviniendo a través de un proyecto, a través de un cierto instrumento, ¿no? Entonces, a diferencia de todas estas carreras, pues uno trabaja con personas, ¿no? Y nunca sabes cuáles son los resultados que vas a obtener, ¿no? Por ejemplo, pienso en este momento en un odontólogo, ¿no? Que está interviniendo una pieza dental. Y sin embargo, pues bueno, el odontólogo sabe cuáles son los resultados que está esperando y las reacciones que podrían suscitarse a través de una buena intervención o de una mala intervención. En el caso de la de la gestión cultural, pues a veces todo es muy experimental, ¿no? Porque tienes que estar siendo muy creativo para poder generar proyectos o generar intervenciones y nunca sabes qué es lo que va a ocurrir. Entonces tienes que estar con la mente, pues sí, como muy clara de que no vas a obtener necesariamente los resultados que tú te habías planteado en un inicio. Y bueno, la quinta cosa por la que yo creo que debes de considerar si estudias o no gestión cultural es de que tengas la capacidad todo el tiempo de cuestionarte. A veces uno cree tener las respuestas y sin embargo cuando tú estás generando un proyecto y cuando ya estás en el campo de la gestión, pues te das cuenta que no necesariamente esta respuesta que tú ya tenías como muy afianzada, pues es lo que tú esperabas, ¿no? Y está vinculado con lo que comentaba hace un rato, o sea, tener como esta capacidad pues sí, de mantener cierto grado de frustración a que no consigas los resultados que tú pensabas, ¿no? Y en ese sentido, tener también la capacidad de poder seguir trabajando en ese proyecto, aunque no sean esos resultados los que tú esperabas, los que estás obteniendo. Entonces creo que sí es muy importante que uno pueda tener esta capacidad de estarse cuestionando todo el tiempo a través incluso de los resultados que uno va obteniendo en un determinado proyecto. Y pues bueno, estos fueron los 5 puntos que yo creo que uno debe de tener en cuenta para poder estudiar gestión cultural. Ojalá les haya interesado. Espero que les haya servido un poco, ¿no?, esta experiencia que he tenido. En otros videos espero poder hablar un poco más acerca de cuál ha sido mi experiencia en algunos proyectos que he trabajado, dar algunos tips, algunos consejos, insisto, desde mi perspectiva. Y bueno, estoy un poco nervioso porque es el primer video. Yo creo que se me trabó mucho la lengua, de que tuve como algunos debrayes, pero espero poder mejorar para poder hacer estos videos. Y bueno, solamente comentar
que ya tengo planeados los siguientes videos, van a ser algunas entrevistas. El primer video va a ser una entrevista con una amiga que tiene un espacio que es muy interesante, que se llama Raíces Centro Cultural, y que desafortunadamente pues ha tenido como muchas problemáticas, pero que pues, evidentemente por la pandemia, pero que tiene ha tenido más bien un gran poder de convocatoria, y creo que sí sería como interesante poder conocerlo. Se llama Raíces Centro Cultural y le agradezco a Diana, con la que ya platiqué, que vamos a poder hacer esta entrevista, también con otra amiga sobre cómo es dirigir un proyecto cultural en un entorno social adverso. Creo que va a ser también bien interesante poder conocer estas experiencias ya dentro del campo de la gestión cultural, porque a veces uno conoce a través de la teoría este acercamiento a lo que es trabajar con ciertos proyectos, pero ya en la realidad es totalmente distinta, ¿no? Entonces, ese también es como uno de los objetivos de este canal, pues poder hablar un poco acerca de cuáles son esas problemáticas que uno tiene cuando ya empieza a emprender algún proyecto, ¿no? Y pues bueno, la tercera entrevista que quiero hacer va a ser con una amiga también que trabaja dentro del campo gubernamental, y quiero que nos platique acerca de cómo ha sido trabajar con la burocracia, ¿no? Esto, insisto, contextualizado en la Ciudad de México, y por eso también se llama Gestor Cultural MX. Pues bueno, ha sido un gusto poder compartir este video, espero que les llame la atención y ojalá tenga la capacidad de poder tener un poco de convocatoria, porque sí me interesa poder generar ciertos diálogos. En un principio, cuando había pensado este proyecto, no sabía si trabajar el tema de política cultural o de culturas populares, y creo que la gestión cultural me permitiría hablar de muchos temas a la vez. Entonces creo que es como la opción que yo estoy tratando de emprender. Ojalá les guste este canal, y pues bueno, ha sido un gusto, un placer, y muchísimas gracias por terminar de ver este video.